Hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy me correspondió el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis. Este capítulo nos comienza hablando acerca de unas cartas que el apóstol Juan le envió a 7 iglesias, pero el capítulo 2 nada más nos habla acerca de 4 mensajes, 4 cartas. Bueno, los mensajes los podemos tomar de 3 maneras. Se pueden tomar de manera personal para cada uno de nosotros, o también porque estos acontecimientos los vivieron estas iglesias en el transcurso de la historia, o también lo que vivió y lo que va a vivir y lo que está viviendo la iglesia en este momento. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Tenemos que recordar que las palabras para todas las iglesias son del Señor Jesús, el cual lo describe como un ángel. También dice que anda en medio de los 7 candelabros. Dice también de que es el primero y el último y que estuvo muerto y revivió. Así lo describe en el mensaje a cada iglesia. Pero por último nos confirma que es el Señor, ya que en el último mensaje, que es de la iglesia de Tiatira, dice que nos describe que realmente el que manda esos mensajes es el Señor Jesús. Bueno, también un dato interesante es que estas iglesias estaban ubicadas de cierta forma en el mapa y que eran parte de una ruta de correo y formaban una herradura al revés. Y que en cada mensaje a cada iglesia hay algo por mejorar y por último hay una promesa. Bueno, estas cartas constituyen la base para todo el libro de Apocalipsis. Y no solo son algo que pasó en el primer siglo, sino que también representa las etapas por las cuales iban a pasar las iglesias hasta el tiempo del fin. Bueno, la primera iglesia es la de Éfeso. Es una iglesia que se describe que es una iglesia sin amor. Dice que Éfeso significa deseable, y que estaba ubicada al frente del mar Egeo, y fue una ciudad muy importante en el sentido comercial, ya que pero con el paso del tiempo la ciudad fue perdiendo su importancia. También tenemos que recordar que tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Diana, y que era una iglesia, esta iglesia era una iglesia muy dedicada y se elogia por su perseverancia y trabajo incansable. Pero dice que lastimosamente perdieron su primer amor, como iglesia e individualmente, y que olvidaron su prioridad, y estas características encajan perfectamente con la iglesia del siglo I, que comienza desde el año 31 al año 100 después de Cristo, cuando muere el apóstol Juan, el último de los apóstoles. Este fuego y fervor por el Evangelio se desarrolló gracias al Espíritu Santo, cuando se manifestó en el Pentecostés. También dice que tristemente la predicación del Evangelio pasó a ser impulsada por amor, sino que pasó a ser una obligación, más no lo hacían por amor. Y dice que pues para poder recuperarlo hay una promesa para los que venzan, y la promesa dice que es que comerán del árbol de la vida. Esto es lo que aquí dice
En el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Bueno, puede que muchos estén pasando por esta misma experiencia, pero como Éfeso pueden volver a recuperar ese primer amor. Bueno, antes de seguir, quiero decirles algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para poder descifrar el verdadero significado de este libro, del libro de Apocalipsis. Que en medio de tantas bestias, plagas, cuernos, eh, debemos encontrar a Jesús, que es lo que decía el primer capítulo del libro de Apocalipsis, que comienza diciendo que es la revelación de Jesucristo. Bueno, sigamos con la siguiente iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Bueno, esta iglesia es conocida como la iglesia perseguida, y es la segunda iglesia del Apocalipsis, y es la única de las 7 iglesias que continúa habitada y tiene una gran mayoría de cristianos. Allí había un gran teatro donde cabían muchas personas y todavía quedan muchas personas, donde cabían muchas personas y todavía están sus ruinas. Su nombre actual es Izmir. Esmirna significa olor fragante, y es sinónimo de mirra. Esta iglesia no tiene ninguna, como podemos ver, no tiene ninguna reprensión, y tal vez nos hemos preguntado que por qué dice que es rica. En el versículo 9 dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, sin embargo eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y son una sinagoga de Satanás. Bueno, dice que es rico no porque sea rica terrenalmente, sino porque es rica espiritualmente. Esmirna durante los siglos había sufrido una persecución, durante muchos siglos por parte de Roma pagana. El fuego de la persecución purificaba la iglesia, y aún quedaban algunos que decían ser judíos y no lo eran. Ese término se usa no solo refiriéndose a las personas que sean judías, sino a un judío literal, sino a los que supuestamente dicen ser cristianos y realmente no lo son, no son seguidores de Cristo. Bueno, sigue diciendo que su promesa es muy bonita, que está en Apocalipsis 2:11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Bueno, el periodo de esta iglesia se asocia desde el año 100 al año 320 o 330 después de Cristo. En este momento la iglesia pasa por un periodo de persecución. Bueno, tal vez se preguntan por qué el capítulo 10 dice que no tengáis ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Porque dice que tendréis tribulación de 10 días. Sabemos que un día equivale a un año, como dice Ezequiel 4:6. Y también entonces esta etapa coincide con los años 303 al 313 después de Cristo. En este periodo hubo una persecución, así como nos dice la promesa, que es perseguido o juzgado por predicar el evangelio. Entonces, y por creer la verdad.
la promesa sigue diciendo que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, pues esta es una promesa para este tiempo también. La siguiente iglesia es la iglesia de Pérgamo. Dice que es conocida como la iglesia corrupta. Pérgamo significa elevado. Esto es porque la ciudad estaba sobre una meseta. Porque dice que habitas en la silla de Satanás, porque pues no sé si alguna vez se han preguntado eso. Es porque era el centro de la religión de Satanás, porque unos sacerdotes caldeos babilónicos huyeron y se establecieron allí y pues realizaron una escuela en Pérgamo y una religión, la cual decía y era constituida como un puente entre el cielo y la tierra. Y como Satanás no pudo acabar con la iglesia, en el tiempo de la iglesia, de esta iglesia, en el tiempo de Esmirna, decidió unirse a ella en el tiempo de Pérgamo. El periodo de tiempo de Pérgamo va desde el año 320 o 330 al año 538 después de Cristo, cuando la Iglesia romana gobernaba como un poder político y religioso. En este periodo de tiempo, hombres como John Wycliffe, Martín Lutero hicieron llamamientos de reforma a la Iglesia, pero como dice Apocalipsis 2:21, que dice: le di tiempo para que se arrepintiera de la fornicación y no quiere arrepentirse. Entonces dice que no quería arrepentirse de su fornicación. Y entonces se les promete que tendrán la estrella de la mañana. Muchos creen que la estrella de la mañana hace referencia a John Wycliffe, al ser como el primer rayo de luz de verdad. Entonces, pues en la manera que lo podemos aplicar para cada uno de nosotros es que si estamos pasando por un momento de oscuridad y por momentos difíciles, hay que recordar de que Dios es la única luz y verdad que alumbra y que Él nos puede ayudar a salir de la oscuridad cuando ya no vemos más salida. Entonces, pues esta es la explicación del capítulo número 2 del libro de Apocalipsis. Entonces esperamos que nos sigan acompañando en esta hermosa serie y que Dios les bendiga.